Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para comenzar con el esmaltado voy a estar utilizando este color rosado nude y lo voy a aplicar en una de mis uñas. En el resto voy a aplicar esmalte en color amarillo mostaza. Debo aclarar que los esmaltes son tradicionales, yo generalmente es lo que utilizo, aunque ellos digan efecto gel es porque son de acabado similar a los esmaltes en gel o semipermanente. No son de curado en lámpara, secan solos al aire de forma natural, no hay necesidad de curarlos. Ahora en esta uña, que es donde luego voy a hacer la decoración, voy a aplicar la camate para que me facilite el trabajo con las pinturas acrílicas, ya que se adhieren mejor a superficies donde no haya brillo. Con un punzón hice algunos puntos pequeñitos en color blanco. Para tener una guía mejor, para que me queden más ordenados los puntos, lo que hago es iniciar por el centro e irlos intercalando y luego tratando de que queden aproximadamente a la misma distancia. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Para mi siguiente paso voy a estar utilizando varios colores, en este caso amarillo azafrán, amarillo mostaza, que voy a estar mezclando con un poco de marrón rojizo. Mezclo los dos colores como les comentaba porque no quiero que el marrón quede demasiado fuerte. Esto lo puedes hacer con un punzón, un puntero o la herramienta que tú tengas a mano, incluso con el mismo pincel. Ahora lo que voy a hacer es cargar un pincel angular número 2 con los dos colores, el resultado de la mezcla, y también el amarillo azafrán. Ahora lo que vamos a hacer son 3 pétalos grandes a un lado de la uña. Recuerda repasar todas las veces que sea necesario cada pincelada hasta que cubra perfectamente, y también que los pétalos queden bien definidos.
Seguramente ya lo vieron en la pestaña de comunidad y les quiero agradecer por sus comentarios de cariño y deseos de pronta recuperación. Estoy mucho mejor de mi dedo, pero anoche luego de grabar este video me lo volví a lastimar bastante y estoy un poco con dolores y calambres en el dedo. Espero pronto estar al 100 y poder seguir haciendo más videos, hacerles más contenido como lo he estado haciendo durante tanto tiempo, porque es algo que me gusta mucho y me duele cuando no puedo hacerlo. Así que de corazón muchas gracias por sus comentarios de ánimo y por tanto cariño. Cuando te queden áreas así sin pintar y quieras rellenarla, lo que tienes que hacer, o como yo lo hago, es que con el lado del pincel que tiene la pintura más oscura o la que corresponda a esa zona, lo relleno. Ahora para mi siguiente capa de pétalos lo que voy a hacer es cargar mi pincel igualmente con los mismos colores, es decir, con la mezcla que hicimos anteriormente, pero ahora el amarillo azafrán también lo vamos a mezclar un poco con blanco para que la capa superior quede un poco más blanca, o es decir, más clara, y parezca que tiene más luz. Esto le va a dar un poco de dimensión y profundidad al diseño. Recuerda cada vez que cargues tu pincel descargarlo siempre esto sobre una superficie que no absorba para que no le quiten la hidratación al pincel y al mismo tiempo se maticen los colores. Además esto va a permitir que cualquier exceso de pintura se vaya y las pinceladas queden mucho mejor. Algo que debo decir es que estos pétalos no los vamos a hacer completos como los de afuera, sino más bien uno de ellos, el primero, completo, y los de al lado van a ser como si estuviesen por detrás, así que solo haríamos la mitad de cada pétalo iniciando donde termina el anterior. Agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Aquí luego añadí otro pétalo un poco más pequeño en este lado. Este último es opcional, puedes hacerlo o bien dejarlo como estaba. La primera capa de pétalos, o la primera que hicimos, la vamos a delinear utilizando la pintura acrílica marrón del primer paso y también un pincel para detalles de 7 milímetros. Con la misma mezcla de pintura acrílica en color amarillo, azafrán y blanco, pero con un poco más de blanco, y el pincel para detalles de 7 milímetros vamos a delinear, pero en este caso el contorno de los pétalos más interiores, es decir, la segunda capa.
Para el centro vamos a tomar pintura acrílica en color negro y un puntero con el que vamos a marcar esta zona. Luego en el contorno del centro vamos a añadir algunos puntos bien pequeñitos con un tono de amarillo bastante claro y también pintura acrílica en color blanco. Con pintura acrílica en un color de verde bastante oscuro, creo que se llama verde foresta, y mi pincel para detalles de 7 milímetros voy a añadir algunas ramitas con hojas bien pequeñitas en algunas zonas de la flor. Las hojas son un detalle que aporta mucha belleza a nuestra decoración y yo sé que a veces puede ser un poco complicado y aunque lo he explicado me gustaría volverlo a hacer. Para hacer este tipo de hojas pequeñitas solo toma un poco de pintura con tu pincel para detalles y luego darle la forma a la hoja, o también puedes dejar una pequeña gotica en el extremo del pincel sin descargarlo mucho cuando tomes la pintura acrílica. Colocas la gotica y luego terminas de darle forma a los extremos de la hoja. Es muy sencillo, pero yo sé que puede costar un poco de trabajo, es todo cuestión de práctica. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Aquí decidí añadir un poco de este esmalte con glitter en color dorado, pero solo un poco. Luego decidí hacer algunas líneas desde el centro de la flor hacia aproximadamente la mitad de los pétalos con la pintura acrílica en color marrón. Este es un paso que debes hacerlo desde un principio, pero bueno, si te pasa como a mí que luego decides hacerlo porque no lo tenía pensado, puedes hacerlo igualmente, pero lo ideal es hacerlo antes de el centro. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.